Y vamos a estudiar la palabra, vamos a conocer un nuevo misterio de lo que hay aquí en la Biblia. Ustedes saben que me esmero en buscar cómo profundizar un poquito más cada vez que les traigo un manjar, cada vez que les traigo un crème brûlée, pero hecho en el cielo, ¿verdad? Y a mí mismo me sorprende lo que Dios me va inspirando. Mientras desayunaba ahí con mi esposa en la casa, empecé a escribir y a escribir lo que me estaba bajando, y comentamos un poquito ahí de las diferentes revelaciones que Dios tiene en su palabra. Y yo me gozo de saber que Dios tiene voy a decirlo, un privilegio especial para mi congregación, porque revela cosas que han estado ocultas durante mucho tiempo y que aún siguen ocultas para algún pueblo que no está preparado para asimilar este tipo de enseñanza. Entiendo que Dios nos ha escogido a nosotros, nos puso un mentor, el doctor Ríos, muy pegado a la palabra, y después nos puso el mentor que tenemos actualmente, el hermano Vladi, que nos enseñó otra faceta de la palabra. Y lógicamente cuando Dios me abre estos panoramas, me doy cuenta que Él nos envió precisamente a sus vidas, a las de ustedes, para poder edificarlos en un nivel diferente de conocimiento de la palabra. Lógicamente algunos la van a desechar porque eso es así, otros no le van a dar la importancia debida, y quizá un buen remanente van a tomar en cuenta lo que hemos estado estudiando con respecto a los diferentes tópicos que tiene la palabra. Hay temas que son un poco difíciles de tocar por la misma profundidad teológica que tienen, y necesito mucha sabiduría para poder trazar bien la palabra y no confundirlos a ustedes. Así que les ruego que cualquier pregunta que surja, por favor, no se la quede, no la comente con otra persona que no esté preparada. Acérquese conmigo como han hecho otros, para salir de cualquier duda que pueda surgir en su corazón. Amén. No se trata de dejar nebulosas, se trata de dejar en claro qué es lo que el Señor vino a hacer a la tierra. Por algo Dios se encarnó en la persona de Cristo para traernos una enseñanza que en su tiempo rompió paradigmas, rompió totalmente conceptos, desarmó estructuras. Y estudiando la iglesia de hoy, la iglesia contemporánea, si esta revelación llegara a ciertos niveles, mucha gente saldría de esas congregaciones porque han estado engañados, han estado mal enseñados, han estado siendo dejados en la ignorancia. Pero Dios dice en su palabra: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Una de las misiones de nosotros los pastores es enseñarles a ustedes la verdad, duela o le alegre o lo haga feliz o lo ponga triste, es la verdad. Pero lamentablemente la iglesia ha mantenido ocultos muchos misterios que en el tiempo de hoy han sido revelados. Todavía nos falta mucho más. Todavía a Daniel le dijeron que sellara las palabras de aquel libro, las cuales todavía no es el tiempo para eso. Sin embargo, cada revelación que Dios nos da, cada misterio que deshoja como la cebolla, sirve primero para darnos una enseñanza de en qué hemos estado confiando, en qué hemos estado creyendo y cuál ha sido nuestro concepto, de acuerdo a lo que nos enseñaron y a lo que nosotros escogemos. Porque usted no me puede negar que cada quien tiene su propio evangelio.
Por eso es que la profecía no se va a cansar de hablar, de exhortar y de enseñar, que son los 3 elementos principales de un profeta. Toda palabra profética tiene que tener 3 elementos ya diseñados. La profecía sirve para instruir, exhortar y enseñar. Así que la profecía no se va a callar, no se va a terminar hasta que Cristo venga por nosotros. Por eso dice, todo pasará, mas mi palabra no pasará. Y su palabra siempre es profética, siempre. Y la profecía siempre va a insistir, no seamos mentirosos con nosotros mismos. Por eso quizá, en este lugar, Dios ha puesto un espíritu de revelación de verdad, para que usted sea bien enseñado, para que usted sea bien cimentado. Allá usted con lo que hace con el cimiento. Allá usted con lo que hace, con lo que sobreedifica. Si con hojas, con papel, con paja, ese es problema suyo y problema mío. En lo que a mí respecta, dijo el siervo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque tomar esa decisión es bastante difícil, es muy difícil. Por eso es que esta mañana me voy a auxiliar de la versión Unidad para poder entrar un poquito más allá de lo que nuestras versiones normalmente dicen. Así que les ruego toda su atención, especialmente para los que se consideran discípulos de Jesús, no míos, discípulos de Jesús. Un discípulo es aquel que es llevado aparte y enseñado en doctrinas más fuertes, más pesadas, porque solamente un discípulo puede sobrellevar esos misterios que el Señor quiere revelarnos. A los demás, pues las bienaventuranzas, ¿verdad? Lo bonito, lo suave, pero a los discípulos Dios nos quiere dar un poco más. Y gócese si usted es discípulo. Siéntase dichoso si Dios lo ha escogido para discipularlo. Por eso es que aún en el sistema del mundo hay maestros que cuando ven entre sus alumnos 2 o 3 que son checas, que son interesados, que les gusta, incluso los lleva aparte para enseñarles teoremas más profundos de las matemáticas o para enseñarles misterios más profundos de la anatomía en el caso de un médico. Le puede decir a su mejor estudiante, vente conmigo, vamos a operar, quiero que observes, quiero que veas. Si se trata de un arquitecto, vente conmigo, quiero que me ayudes, estoy haciendo un edificio, quiero que veas lo que te enseño en la pizarra, cómo se hace. Ese discípulo tiene que dejar vacaciones, comodidad, placeres, playa, todo, porque su mentor lo ha escogido. Jesús hizo lo mismo. Él escogió a 12, de 12 escogió 3 y sigue escogiendo todavía. Por eso yo no me engaño haciéndome creer que toda mi congregación es discípulo de Jesús. Es mentira, yo no me puedo engañar. Porque por sus frutos los conoceréis. Sus frutos. Un discípulo se distingue porque está pegadito a su maestro, porque está pegadito a su maestra, porque no importa lo imperfecto que sea el arquitecto, es su maestro. Por eso es que usted ve aún en la historia al gran Alejandro el Grande, un conquistador por excelencia, tanto que a los 32 o 33 años pidió morir porque ya no había nada que conquistar y había conquistado todo el mundo de aquel tiempo. Pero ¿quién lo hizo? No fue Dios, porque Alejandro el Grande no era cristiano ni evangélico. Alejandro el Grande era un griego, un macedonio, hijo de un general triunfador. Entonces el general, su padre, Tito, le buscó al mejor maestro de su tiempo, y nada menos que fue Aristóteles, el gran sabio griego, quien lo instruyó en todas las ciencias de su tiempo. De ahí que brotó un Alejandro el Grande profetizado allá con Daniel.
Dios quiere que de aquí surja un grande, no un Alejandro, un grande. Por eso Dios, y hago un paréntesis, nos ha inspirado el próximo Congreso de Hombres, hombres entre hombres, porque tampoco me engaño, aquí no todos son hombres, algunos todavía son varones. Y entre los hombres Dios quiere levantar hombres. Usted escoge. Amén. Así que está invitado 4 de noviembre, 11º Congreso de Hombres. Sigamos. Dios siempre busca a quien discipular. Pero hay quienes no se dejan discipular. Y yo hago una invitación a mi congregación, porque soy muy celoso de la doctrina. No soy perfecto en mi vida personal, nadie es perfecto, pero busco lo mejor, busco el néctar de la palabra para que ustedes sean bien enseñados. Porque un día voy a estar en el tribunal de Cristo y me van a preguntar qué hice con la palabra del Rey que me dio para ustedes. Amén. Muy bien. Póngase de pie, por favor, y vamos a leer el mismo texto, Mateo 4:23, en 2 versiones. Empezamos con el título: ¿en qué Jesucristo cree usted? ¿En qué Jesucristo? Veo que esta pantalla a veces se queda azul, pero ahí está. ¿En qué Jesucristo? Veamos Mateo 4:23 primero en la versión La Unidad, por favor. Vamos a ver qué tal nos van con los ayudantes. Versión La Unidad. Y Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, ¿qué dice? Otra vez. Predicando la besorá del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sigamos. Y su fama fue divulgada por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los que tenían espíritus malos, a los lunáticos y a los paralíticos, y a todos ellos los sanó. ¿Qué sigue? Y grandes multitudes lo seguían de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Hasta ahí llegamos? Muy bien, ahora nos vamos a la versión Las Américas. Y quiero que usted, por favor, ponga mucha atención para que vea la gran diferencia y el gran abismo que se abrió para que Jesús perdiera su identidad. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino. Y de ahí sigue todo igual. Hay un cambio. En la versión La Unidad, ¿qué fue lo que proclamó? Besorá. Y en la versión Las Américas, la Reina Valera y todas las demás, ¿qué fue lo que hizo? Proclamando el Evangelio. Espíritu Santo, toma control de nuestros corazones, nuestras mentes. Permítenos trazar bien tu palabra, Señor, porque es una gran responsabilidad enseñarla tal como tú la enseñas en tus escrituras. Te ruego que nadie de aquí, Señor, sea confundido, pero sí todos confrontados. Te suplico que tomes el control de mi boca, de mis palabras, y que la pureza de tu palabra y de tu revelación no se contamine con nada. Muchas gracias por esta preciosa congregación que ama tu palabra. Es una congregación noble, generosa, diezmadora, ofrendadora, sembradora, que no cierra su mano al necesitado, aunque nadie diga amén, pero yo lo creo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, estemos atentos a la oración. Estemos atentos. A veces decimos amén a lo que no debemos, y no decimos así es cuando debemos hacerlo. Así que, como decimos en Guatemala, chispa. Amén. Amén. Muy bien, ya cierre su Biblia y ponga toda su atención. Primero, hay cristianos
Hay tres clases de cristianos, ya no evangélicos, sino cristianos. Los primeros creen que Jesús era un buen hombre, sanador, libertador. Creen que Jesús es un hombre especial que nunca pecó y que fue a la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Segundo, hay un segmento entre los cristianos que tienen como paradigma la salvación. Acepté a Jesús para que me lleve al cielo. Acepté a Jesús para ser salvo. Así que todo lo demás, todo lo colateral pierde importancia. El epicentro de mi conocimiento de Jesús es que Jesús es mi salvador. Me salva del infierno para llevarme al cielo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y un tercer segmento de los cristianos es que para ellos lo importante de Jesús no es la persona de Jesús en sí, no es la salvación, sino el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo. Por eso le puse como título, ¿en qué Jesucristo cree usted? ¿En el hombre perfecto, en el Salvador o en el mensajero que vino del cielo? ¿No? Hoy va a aprender algo diferente. Cuando quitamos el entorno social, político y militar de los tiempos en que nuestro Señor hizo su aparición en la tierra de Israel, cuando eliminamos elementos de suma importancia en la vida de su pueblo, cuando ignoramos el contexto bajo el cual Jesús empezó su ministerio, nos hacemos una imagen de un Jesús alejado de la realidad. La mayoría de iglesias cristianas, evangélicas, y aún grandes teólogos, y digo grandes porque ellos se sienten grandes, porque sacaron en 5 años un cartón que los hace pastores o ministros. Entonces, aún ellos han caído en el error de tomar la persona de Jesús y convertirlo en un salvador de su pueblo. En evitar que usted vaya al infierno, en sacarlo de las tinieblas, convertirlo en una persona buena, ¿verdad? Que la Biblia dice que no hay bueno ni aun uno, pero sigamos con la teología tradicional, sacarlo de las tinieblas, del lodazal, del fango y trasladarlo a un reino en donde todo está bien, todo va a salir bien, sus deudas se pagan, su pecado se borra y toda la cuestión. Ok. El problema es que cuando nosotros no profundizamos en el entorno social, político y militar de su tiempo, nos fabricamos un Jesús que no es el de la Escritura, totalmente diferente. Nos fabricamos una persona que no tiene nada que ver con lo que las Escrituras nos dicen y nos hacemos la imagen de alguien alejado de la verdad. Esta madrugada que estaba pensando cómo presentarles este mensaje, recibí más o menos la visión. Quiero que vengan estas dos niñas, ustedes dos, rapidito, son hermanitas, pero quiero dejarles un ejemplo. Súbanse aquí, por favor. Y quiero que tú le digas a tu hermana, mírala en los ojos, no, yo te lo pongo, y le dices, tú me caes mal. Tú me caes mal. Gracias, eso es todo, eso es todo. Gracias, bájense. Tú me caes mal. Ok, fíjese bien. Esto me va a servir como base para que usted vea el entorno en el cual le presentaron el Evangelio, el contexto. Si esta chica a la que le dijeron que le cae mal, ¿verdad? Mayensi, posiblemente esa palabra le impactó en su corazón. Y durante años ella puede arrastrar como lastre que ella le cae mal a su hermana. Y el día de mañana, 8, 9, 10 años, platicando con cualquiera de ustedes, le va a decir, ¿qué tal Mayensi? ¿Cómo estás? Aquí, muy bien, muchas gracias. Y tu hermana, no me hable de mi hermana. ¿Por qué? Porque hace un tiempo me dijo que yo le caía mal. Y entonces yo no quiero nada que ver con mi hermana, porque yo le caigo mal a mi hermana. Si usted no estuvo aquí
viendo el ejemplo, la figura, usted desconoce totalmente el entorno en el cual su hermanita le dijo, me caes mal. Usted ignora el contexto bajo el cual ella se lo dijo. Usted no estuvo aquí, no presenció el momento teatral en el cual yo las llamé y le dije, dile que te cae mal. Entonces Mayensi va a influenciarlo a usted diciéndole que su hermana le dijo que le cae mal. Como usted no estuvo aquí, usted le da crédito ¿a quién? A Mayensi. Qué ingrata su hermana. ¿Cómo se atreve a decirle que su propia hermana le cae mal? Eso sí que es inaceptable. Pobrecita Mayensi. Y empiezan a crear una imagen de Elizabeth totalmente distorsionada. Cuando ven a Elizabeth, ahí viene la ingrata. Ahí viene ¿cómo fue posible? ¿Cómo fue capaz de decirle a su hermana que le cae mal si son hijas de la misma madre? Y la imagen de Elizabeth se empieza a distorsionar. 8, 9, 20 años después, la imagen de Elizabeth está totalmente alejada de la realidad. ¿Todo por qué? Porque usted no estuvo en el contexto en el cual se le dijo. Pero ahora viene usted y estuvo aquí. 8, 15, 20 años después usted encuentra a Mayensi y le dice, ¿qué tal Mayensi? Aquí un poquito triste todavía porque me acuerdo que mi hermana me dijo que yo le caía mal. No, momentito. No, Mayensi, eso no es cierto. Tu hermana se lo dijo como una respuesta a lo que el pastor estaba diciendo. Ella solo te lo dijo, obedeciendo a lo que el pastor estaba diciendo, para enseñarnos una lección a nosotros. Pero Elizabeth no es así, olvídalo. Tú tienes un problema al creer lo que no es cierto. Elizabeth no es así. Yo estuve ahí, yo lo vi, yo lo escuché. Así que Mayensi, pídele perdón a tu hermana porque has guardado una imagen deforme de ella. Yo fui testigo de que Elizabeth te ama. Ella solamente lo hizo colaborando con el pastor. Eso pasó con Jesús. No hemos estado en Israel. No hemos conocido a Herodes, a Caifás. No hemos estudiado el contexto bajo el cual Jesús vino a la tierra. Y nos han vendido, nos han contado una historia totalmente diferente. Para que el día de hoy, mi congregación, que no es una de las más numerosas del país, pero es de gente muy grande, todavía tenga lastres de un Jesús que no es el verdadero. Es un Jesús filosófico, es un Jesús teológico, es un Jesús histórico, es un Jesús totalmente fuera del contexto para el cual el Señor lo mandó. Por eso es importantísimo estudiar la palabra, leerla. Después de este mensaje estoy segurísimo que algunos, pocos, cuando lean los evangelios, van a ver perlas y van a ver cosas que yo mismo no he visto, pero que van a decir, aleluya, esto fue lo que el Señor me enseñó aquel día. Otros van a seguir igual. El Salvador, el Salvador, el Salvador. El Jesús histórico, el Jesús griego, el Jesús filosófico, ¿no? El Jesús religioso. Por eso es que este ejemplo de las patojas me sirve, para que usted sepa que en este lugar, habrán miles más, pero no conozco otros. En este lugar, el Señor descubre su verdadera personalidad, su verdadero concepto de lo que es Él. El contexto social, político y militar de Israel en el tiempo de Jesús era un tiempo de alto paganismo. Imagínense, se adoraba al emperador. Los emperadores, los césares,
habían propuesto. Disculpen, hermano, ¿me dan permiso de quitarme el saco? ¿O hay un poco de calor? Gracias. Gracias, pero es que hoy está caliente esto, quizá por la unción que está bajando, espero. El contexto político, social y militar, fíjese bien, no estoy hablando religioso, estoy hablando de 3 niveles diferentes, porque el contexto religioso lo toco en otros temas. En el tiempo de Jesús se adoraba al emperador. Los césares habían levantado la idea de que ellos eran divinos. Por eso cuando usted estudia historia, la historia de Roma, de los tiempos antiguos, usted va a encontrar que al César le llamaban el divino, porque ellos habían dicho que descendían de los mismos dioses. Por eso cuando César pasaba, el César o sus emisarios pasaban, levantaban la mano. ¿Y a qué se parece este símbolo? 1945 se usó mucho esto, ¿verdad? Ese símbolo era salve César. O sea, sálvanos César, porque tú eres Dios, porque tú eres divino César, sálvanos. Eso es lo que significa ese saludo. Y eso estaba en el tiempo de Jesús, cuando Jesús nace, cuando Jesús crece y se desarrolla. Él creció viendo eso en su tierra, en su país. Se adoraba al emperador. Habían gimnasios, habían estadios, habían lugares en donde habían carreras de caballos, algo inaudito en la tierra de Israel, porque los romanos habían puesto su imperio, habían conquistado la tierra de Israel y habían puesto sus culturas, sus gimnasios, en donde tomaban sus baños públicos. Los centuriones tenían la libertad de sofocar cualquier indicio de rebelión al más mínimo intento, y tenían libertad y carta blanca para matar al que se opusiera a ellos. Así que había un terror político en Israel en el tiempo de Cristo. Había un miedo. Cuando oían los cascos de los centuriones con sus soldados que se acercaban, todos los judíos corrían a esconderse como que eran ratas, porque era un peligro. Los centuriones eran capaces de pasarle encima a cualquiera con sus caballos o sus carretas. Y entonces la gente lógicamente mantenía un miedo a ese tipo de cultura militar que los romanos habían impuesto. Por eso usted sabe muy bien, y ya lo enseñé en algunas partes de nuestras prédicas, que habían 3 clases de paz en aquel tiempo. La pax romana, que era impuesta por la bota romana, donde había un destacamento romano, ¿qué había? Había paz. Había paz. La otra paz era la paz griega, la paz mental. Estudiar los astros, a Zoroastro, a estudiar a Sófocles, a todos los grandes sabios griegos, eso producía paz. Y Jesús vino e implantó la tercera paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Pero me estoy adelantando, pero estoy hablando de esos misterios, del por qué Israel no tenía paz en esos tiempos. Porque para tener paz tenían que tener un destacamento, pero su nacionalismo estaba en un hervor terrible. Así que los centuriones, los soldados romanos, tenían toda la carta blanca para obligar a cualquiera a que le sacara su trabajo. Por eso Jesús dice, si te piden una mía, anda 2, porque el romano tenía obligación, el deber, la carta blanca, decirle, hey tú, llévame esa carga, la necesito en mi casa. Y el judío tenía que humillarse, tenía que ser pisoteado en su dignidad nacional por un extranjero que ni siquiera era judío, era un romano que adoraba a los astros, que adoraba al César, que adoraba a sus dioses. Había caído tal
depravación militar en Israel, que aún en el templo habían puesto su estandarte oficial, que era un águila imperial en la mera entrada del templo. Imagínense cómo eso a la conciencia israelita le molestaba. Y eso no es nada nuevo, porque hasta hoy hay iglesias que tienen a los lados sus propios estandartes. ¿De dónde viene eso? Así que no estamos ni por lejos de ser exactamente lo mismo que sucedía en el templo de Jerusalén. Entonces, cuando los judíos entraban a su lugar de adoración, a sus tres grandes fiestas, a la fiesta de Pesaj, a la fiesta de los tabernáculos, tenían obligadamente que entrar bajo el águila imperial que estaba puesta, y eso les dolía terriblemente, porque Dios había dicho: no te harás imagen. Y estos romanos abusivos y pedantes e imperiosos habían tomado la autoridad aún en el templo, aunque ellos nunca entraban más allá, otra lección que lo voy a ver más adelante, pero habían puesto en la puerta del templo de Jerusalén su símbolo máximo, que era el águila imperial. Donde hubiera un águila, habían romanos. ¿Qué le parece hoy? Exactamente igual. Ahí se hace lo que Roma dice. Hoy se hace lo que los emblemas dicen. No mucha bulla, no mucho esto, no mucho eso, porque no es de nosotros. Eso se lo dejo entre paréntesis, para que usted vea que la iglesia de hoy sigue corrompida con el emblema romano todavía. Pero sigamos. Todo eso estaba en ebullición en los tiempos de Cristo. Todo eso estaba, hermanos, en esos momentos cuando la sociedad, socialmente hablando, era horrible vivir en Israel. Era horrible. Recuerden, desde los tiempos llegaba un filisteo: hey, tú dame tu trigo, y aparece por ahí un guerrero oponiéndose, pero siempre había existido eso, solo que ahora no son filisteos, ahora son romanos. Ellos no pedían, no tocaban la puerta de una casa para entrar, ellos entraban. ¿Quién vive aquí? Prepáranos comida, le decían a la esposa del judío. Tenemos hambre, venimos de una misión. Y 4 soldados, todos sudados, asquerosos, todos chucos, llegaban, quitaban todo, se sentaban en la mesa, y la judía, que tenía que estar sujeta a su esposo, la tomaban como sirvienta. ¿Qué le parece? Ese era el ambiente. Y de repente, de la noche a la mañana, aparece un judío. Aparece un judío con un mensaje totalmente diferente, y empieza a predicar algo que ellos sabían que iba a llegar un día. Los profetas habían profetizado. Por ejemplo, veamos a David diciéndonos algo en el Salmo 2. Ahora sí nos vamos a la versión de las Américas con todo lo demás, y luego regresamos a la unidad, por favor. Salmo 2. Pero yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Déjenmelo ahí, no me lo quiten. Aparece un judío de 30 años de edad y empieza a proclamar: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Otra vez, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. ¡Pum! ¿Qué cree que sucedió en el corazón de los oyentes? ¿En qué reino estaban viviendo ellos? ¿Más recio? ¿En qué reino? ¿Y qué significaba el reino romano? Bota, muerte, tiranía, abusos, humillación, ultraje. Todo eso significaba. Y ahora aparece un judío diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el hombre que nos dijo Isaías, que nos dijo David. Este es el rey que ha venido a libertarnos. Este es el rey que tanto tiempo, desde allá de Moisés, hemos estado esperando. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está entre ustedes. ¿Qué impacto cree que hizo ese mensaje? Ayúdeme.
Tal vez tú me ayudas. ¿Qué impacto social? Un impacto fuerte. Movió estructuras. Llegan a sus casas. Acaba de aparecer el Mesías, nuestro libertador. ¿Se recuerda? Pero podrá salir algo bueno. Anda y mira, no te tardes, ahí está el que profetizó Oseas, el que profetizó Isaías. Veamos qué dice Isaías, después regresamos al Salmo 2, por favor. Isaías 61, 2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. 2. Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra. ¿Qué tierra? La tierra romana, y densa oscuridad a los pueblos donde Roma tiene su imperio, pero sobre ti, Jerusalén. ¿Qué cree usted que pensaron ellos? Eso. Porque esas profecías, por eso la profecía es importantísima, que lo persiga, lo persiga, lo persiga. Esa profecía tiene 3000 años de haber sido dada. Y ellos guardaban. Por eso, hermanos, lo que dice mi esposa, padres tienen que transmitirlo verbalmente. Cuidado, mi hijo, despiértese, oiga, ponga atención, sacúdase, camine si quiere, pero no se me esté durmiendo a la hora de la iglesia. Porque esto se transmitía, ¿cómo? Verbal, de generación. Mijito, un día, mamá, mire un romano ahí, mire cómo me dejó la espalda. Tranquilo, mi hijo. Isaías dice que un día nacerá tu luz como el alba. Ten paciencia, aguántate. Ya va a venir nuestro libertador. Y este hijo crecía a 70, 80 años y llegaba su hijo y mire mamá lo que me rompió el romano, mire la llaga que me hizo que... Tranquilo, mi hijo. David dice que un día su hijo, el hijo de David, se va a sentar en el reino, en el trono, y ese ingrato de los reyes va a ser quitado. Y eso dijo David. Vaya, pues está bueno. Y todos con esa esperanza, y de repente aparece un hombre diciendo: el reino de Dios se ha acercado y está entre ustedes. ¡Aleluya! ¿Qué cree que pasó en esos corazones? ¿Qué cree que pasó en esas almas? Y empezó a regarse, hermano, empezó a regarse la noticia. Y empezó la gente a ir a ver a ese hombre. ¿Y dónde está? Para que yo lo conozca. Y empezaron a buscarlo por aquí, por allá, por toda Galilea. Regresemos, por favor, al Salmo 2, verso 6. Pero yo he consagrado a mi rey sobre Sión. Y ustedes saben que Sión es Jerusalén, mi santo monte. ¿Qué más sigue? Verso 7. Verso 7. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. 8. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. 9. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso. ¿De qué está hablando eso? Ayúdeme. Tal vez tú, Juancillo, me ayudas. De libertad, tú los quebrantarás. Ay, cuando venga Jesús diciendo que el reino de Dios ya los va a quebrantar, ya los va a quebrar los dientes, ya los va, como vaso de alfarero, los va a dejar caer muy pronto. Ay, Herodes, ya llegó el que nos va a libertar de ti. Ajá, y Caifás, tus abusos, ajá, todo aquí. Y ay, el pueblo empieza con una ebullición. Yo no sé si me sigue. ¿Se da cuenta? Ahora regresemos a Isaías 62. Levántate, resplandece. ¿Por qué aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos? Pero sobre ti amanecerá el Señor. Amanecerá. Para la mente del judío está amaneciendo un nuevo día. Un día largo de 3000 años. Hoy es el día de nuestra liberación. Y Jesús empieza: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado y está entre ustedes. Ahora, ¿cuáles eran las credenciales de este hombre? Veamos Mateo
No, sí, Mateo en las Américas, en el texto original que estábamos leyendo. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando la besorá, pero pongamos el evangelio, luego le voy a explicar eso, del reino. Sus credenciales, ¿cuáles eran? Sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. 24. Y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos, paralíticos, y él los sanaba. Este es el rey enviado por Dios. Este es el hijo de Israel, el hijo de David, porque en su reino no van a haber enfermos, no van a haber hambrientos, no van a haber débiles, no van a haber cojos en su reino. Este tiene que ser el rey, este tiene que ser el rey prometido. Porque si aún no sentándose en el trono de Herodes y ya está sanando, y ya está haciendo caminar a los cojos y ver a los ciegos, nos imaginamos lo que va a hacer este rey cuando esté sentado en su plenitud. Eso es lo que está en la mente de los judíos. Con razón aquellas multitudes de 5, 10 mil, 15 mil gentes siguiéndolo, porque ellos tenían esas profecías en su mente. Ellos tenían la esperanza, el sueño de que un día iba a amanecer para ellos, iban a ser libertados del reino que los estaba oprimiendo, y sus credenciales son esas. Ok, a todo esto Jesús sigue predicando el evangelio del reino, la besorá del reino. Para los judíos la palabra besorá no tiene nada extraño, porque ahora yo le pedí a los muchachos que me busquen el pie de página ¿qué significa besorá? Y le pedí favor ahí a los muchachos que me lo pongan. Veamos qué significa besorá. Léalo, por favor. Buenas nuevas, noticias de acontecimientos del Olam. Olam significa de la eternidad. Ok, un alto, no lo quiten. Teológicamente hablando, ¿qué le enseñaron a usted que era el evangelio? Buenas nuevas de salvación, porque el evangelio de Cristo son buenas nuevas de salvación, para que usted ya no vaya al infierno, sino que se vaya al cielo. Porque el evangelio de Cristo es que usted viva bien, el evangelio de Cristo es que usted sea prosperado, el evangelio de Cristo es que usted tenga un Rolex ahí en su muñeca, que tenga su Mercedes-Benz. Ese es el evangelio de Cristo. ¿Dónde está la mentira? Besorá significa buenas nuevas, pero no de salvación. No de salvación. Ahí está el engaño. Ahí es en donde la mayoría de evangélicos están anclados. Es que yo he aceptado a Jesús para que me lleve al cielo, porque su evangelio es evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y Jesús no vino a predicar salvación, Él vino a predicar las buenas noticias y acontecimientos del reino de Dios, que significa Olam, de la eternidad. Todos quedaron en silencio, y qué bueno, porque esto desarma todo el Jesús histórico que nos han enseñado, desarma totalmente el Jesús filosófico que hemos enseñado, derrumba totalmente la teología evangélica de que usted aceptó a Jesús para ser salvo solamente, y en ningún momento el mensaje principal de Cristo no fue salvación, fue buenas nuevas. ¿Qué fue lo que pasó, Ronnie? Porque sé que tú eres un estudioso. Veamos qué dice Éxodo 19:6, porque esto viene desde Éxodo. Y nosotros y vosotros, ¿qué dice? Seréis para mí, hablando Jehová,
un reino de sacerdotes y una nación santas. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso empezó a correr de boca en boca, de boca en boca. Mi hijo, tú eres un reino, tú eres un rey que un día vas a reinar. Mijito, pórtate bien, porque un día vas a reinar. Y eso fue de generación en generación, de generación en generación. Y aparece Jesús hablando de un reino. ¿Qué despertó en ellos? Viene el rey que nos va a poner a nosotros a reinar. ¿Dónde? En toda la tierra. En toda la tierra. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos y les dijo estas palabras: lo que el Señor me ha dicho, vosotros me seréis una nación de reyes y sacerdotes. Cuando Jesús aparece predicando el reino y haciendo sus señales, quiere decir, muy pronto se va a sentar en la silla y nosotros vamos a reinar, incluso en Roma. Porque nosotros somos una nación santa. ¿Pero qué más? De reyes y sacerdotes. Llegó el momento en que nosotros vamos a reinar sobre los romanos, sobre los sirios, sobre los samaritanos. Vamos a reinar, ya viene. Hubo uno que pensó solo eso, que todavía está ese espíritu en la iglesia. No me toque porque soy hijo de Dios. ¿Quién fue ese? Le doy pistas, se ahorcó. ¿Qué esperaba Judas? Judas no pensó en la salvación, primero porque no se ha hablado de salvación. Jesús en ningún momento habló de la cruz ahí. Ni en ningún momento habló de su muerte. Lo que él vino a hablar primero fue del reino. Entonces viene Judas y dice, Judas era de Iscariot. Iscariot tenía la mejor universidad teológica de su tiempo. Así que era un yeca teológicamente hablando. Ya apareció el rey, me va a poner a mí a reinar. Porque Moisés dijo que nosotros somos una nación de reyes y sacerdotes. O sea que yo tengo mi lugar en alguna ciudad. ¿Ve por qué se ahorcó? Porque en lugar de hacerlo rey, dijo que iba a morir, pero eso fue más adelante. Eso es para que cuando usted lea la Biblia y vea que Judas lo fue a vender, ya sé por qué lo vendió. No resultó la cosa como él había creído. ¿Ya lo vio? ¿Lo está impactando la palabra? Cuando usted lee el Evangelio y ve a Judas vendiéndolo, ¿por qué lo está vendiendo? ¿Por qué? Porque las cosas no salieron como él creía. ¿Y mi reino entonces? Si la profecía dice que yo soy rey y que cuando el rey venga me va a poner a reinar, y ahora me viene que lo van a clavar en una cruz. No, esto no. O sea que fueron 3 años perdidos. Eso dice mucha gente. No, yo ya no creo. Por gusto. Ahí los pastores ahí esperando que uno les pague el hospital. No, eso no es conmigo. Se van. Porque esperan cosas que no están en la palabra. Jesús no está prometiendo reinos. Eso lo promete Moisés, eso lo promete Isaías, eso lo promete Oseas. Pero Jesús primordialmente vino a predicar sobre el reino de Dios. Entonces, ¿dónde estuvo el error? En la traducción. La unidad dice Besorá. Noticias. ¿Me lo repiten, por favor? Creo que ustedes ya se lo aprendieron más rápido que yo. Besorá. Buenas nuevas. Noticias de acontecimientos del Olam. Y los judíos entendieron eso. A ellos no había que explicarles qué era Besorá. Por eso cuando Jesús llegó a la sinagoga, dice, predicando la Besorá del reino. Estos hermanos brincaron de alegría. Y empezó la gente a seguirlo. A tal extremo que en el mismo palacio y en el epicentro de los fariseos, y ese hombre, ¿qué tanta gente lo sigue? ¿Y por qué tanta gente se está yendo tras él? Herodes lo oyó
Y dijo, mándenmelo, consíganme una cita, quiero saber quién es ese hombre que se está llevando tanta gente. Mandamos unos soldados a apresarlo y hasta ellos se quedaron con él. Hasta los centuriones me cuentan que están buscándolo en lugar de buscarme a mí, porque yo soy el Dios, yo soy el ungido, yo soy el Señor de Jerusalén. ¿Por qué en lugar de buscarme a mí, buscan a un carpintero que ni siquiera ha estudiado? ¿Quién es este? ¿Quién enseñó? ¿Por qué enseña esas cosas que a nosotros Shammai ni Gilel nos enseñaron? ¿De dónde saca eso? Y la gente, la cúpula, la élite que hay en Visión de Fe empezaron a pensar, no, eso no es así usted, es problema de los fariseos, problema de los que no creen, de los que mucho piensan. No, qué casualidad, Jesús es mi Salvador. Momentito, eso viene después. Eso viene después. Primero el reino, la salvación viene después. Tanto que Jesús nunca habló de su muerte públicamente. Eso lo habló en privado. Vengan para acá, muchachos, les voy a contar algo. Me van a crucificar. Y Pedro dice, Señor, vamos, Satanás, quítate. Ponme atención, Pedro. Ponme atención. ¿Ahora entiende usted los contextos? El Señor le dijo a Pedro que era un satán. ¿Por qué no? Porque se lo dijo en un contexto íntimo en ese momento. Pero Jesús nunca le dijo a Pedro, tú eres Satanás. No, apártate de mí, Satanás, que estás usando a Pedro. Por eso, como Pedro se sintió ofendido, como el ejemplo de May en sí, ¿sí? Se fue todo tristón. Me dijo Satanás, no me saludó. No, me dio la mano. Yo voy a buscarlo y no me saludó. ¿En qué contexto estaba el pastor para que no te saludara, Villalobos? Estaba ocupado. Estaba hablando con alguien. Y Villalobos ahí, no, ya me voy. Renuncia, ¿va? No, así le hice todo el culto y nunca me vio. ¿Qué estoy predicando? ¿Bajo qué contexto no lo saludé? ¿Aló? ¿Se da cuenta? ¿Bajo qué contexto le dijo Jesús, apártate de mí, Satanás, a Pedro? Bajo el contexto de que estaba hablando una revelación y el diablo se metió y le dijo, apártate, no es momento de que estés de chuti aquí con nosotros. Por eso al primero que Jesús fue a sanar, después de resucitar, ¿a quién fue? ¿Por qué? Porque Pedro estaba herido. Me dijo Satanás. Y Jesús va y le dice, Pedro, te lo dije bajo el contexto de que quería Satanás estorbarme la misión que Dios me dio. Pero tú no eres Satanás, mi hijo. Es más, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Yo sé que me amas. ¿Y Pedro qué le dijo? Tú sabes que te amo. La pregunta, ¿el diablo ama a Jesús? Entonces Pedro dice, tienes razón, Señor, perdóname. Yo no soy Satanás, me dejé usar. Ahora lo entiendo. Bajo el contexto que me lo dijiste, es porque yo metí la pata. Perdóname, Señor, tú sabes que te amo. Por eso, iglesia, cuando usted se siente lastimado por alguien, averigüe el contexto, hombre. No se quede con lo que hicimos aquí con estas patojas. Piense, no me vio, no me escuchó, no lo supe, no se enteraron, cualquier cosa. Si toda la gente que se ha ido entrara en esta dimensión del reino de Dios, hermano, no cabríamos en este lugar. Pero se van con los pies de barro, se van con lo primero que el diablo les dice, es que ahí no hay amor, es que ahí no lo aman a uno. ¿Cuándo no lo amamos? ¿Cuándo? Es que tienen un grupo íntimo. ¿Cuándo? Cuando usted no se acerca, cuando usted no nos visita, cuando usted no nos llama, cuando usted no viene, cuando no nos habla, ¿cuándo? Ese es el problema del pueblo evangélico. ¿Qué más pruebas? Que hemos entrado en un compromiso de comprar nichos para mis hermanas. ¿No es eso amor? ¿O qué es eso? ¿Se los estamos vendiendo? Eso es amor. La pregunta, hermana Blanqui, es ¿bajo qué contexto no la amamos?
¿Qué estaba pasando en el momento en que no pudimos demostrarte nuestro amor? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Tú disciplinas a tu hija, ¿sí? La disciplina, la haces llorar y todo. Inmediatamente que pasa el contexto del castigo, la abrazas y la besas. Para que ella entienda, me castigó por el contexto que yo provoqué en ese momento. Me porté mal, me cayó disciplina, pero mi mami me ama. Eso no lo dicen ustedes. Eso no lo dice la iglesia. La iglesia solo agarra, no me contestó, no me visitó, no me amó, no me dio, me vio desnudo y no me vistió, no me ama, me voy. Me regañó, me llamó la atención, me puso el dedo y toda la cosa. ¿Bajo qué contexto? Me dio duro, me tiró. ¿Bajo qué contexto? ¿Ve por qué hasta sus antiguos mentores se fueron? ¿Bajo qué contexto? Se lastimaron. Yo voy a pasar y le voy a machucar el pie a mi hermano. Me voy, aquí hasta los pies le machucan a uno. ¿Cuál fue el contexto para que yo lo machucara? Venía caminando, no me di cuenta. Venía encendido por el Espíritu Santo y le machuqué el callo. Cuando yo le machuque el callo, mi querido, estudie por qué se lo hice, en qué momento. Yo no me levanté cada mañana pensando, hoy voy a lastimar a la Rosa. No, no. Ese fue el momentito, pero después, te amo, Rosa, te amo, mija. Hipócritas, primero me tira y después me dice que me ama. Estudie el contexto, eso fue lo que pasó ahí. Eso fue lo que pasó ahí. Jesús no vino a predicar salvación hasta que primero no implantara su reino en el corazón de la gente. Y es lo que los evangélicos no hemos logrado entender. Venimos del reino de Satanás y queremos ir al cielo sin vivir primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿qué pasó? Buenas nuevas. Ahora vienen los padres de la iglesia, no de la patria, los padres de la iglesia. Y estudian, influenciados por el pensamiento griego, por los estudiosos griegos. Aparece que la palabra evangelio significa buenas nuevas. Y nace la expresión evangelium, que significa buenas nuevas en griego, novesorá. Y evangelio se desprende evangélicos. Y evangélicos se desprende cristianos. Entonces, el problema estuvo en la traducción, que nuestras Biblias, por eso bendigo a mi esposa que mira la unidad, mira lo que dice la unidad, mira lo que dicen los originales. Porque de Reina Valera, que fue la primera Biblia, después la corrigió primero Cipriano de Valera, primero Cipriano, luego la corrigió Reina Valera, se desprendió una mala traducción de evangelio. Entonces vemos las Américas, que ya es una traducción como de 1900 y pico. Después les voy a contar la historia de esa traducción. ¿Qué dice las Américas? El texto. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando. Él no proclamó el evangelio del reino. Él proclamó las buenas noticias. Les traigo unas buenas noticias a ustedes. ¿Cuál es, Señor? El reino de Dios se ha acercado. Nunca dijo, los he venido a salvar del infierno. No en ese momento. ¿Me estoy explicando bien? No voy a creer que estoy enseñando herejías. El contexto viene después. En privado, muchachos, voy a morir para redimir a la raza humana. Porque eso fue lo que mi padre enseñó allá en Génesis. Ay, Señor, o sea que tú eres el Cordero. Sí, yo soy el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero no ahorita. Y ahí es en donde voy entrando ya al final. Piensen esto.
Jesús nunca habló de su muerte en público, siempre lo hizo en privado. Cuando tomamos el evangelio que nos lleva al cielo, es un grave problema, porque Jesús le pidió a sus agentes, a sus oyentes, a sus discípulos, que creyeran en el evangelio del reino antes de hablar de su muerte sustitutoria y de su resurrección. Esto nunca lo enseñó Jesús en este año. Recuerde que él estuvo 3 años en la tierra, y el primer año lo dedicó a presentar sus credenciales de que él era el rey que iba a gobernar. Ahora le tengo una mala noticia. Judas se perdió la oportunidad de regresar con Cristo a reinar. Dice Apocalipsis: a vosotros os es dado reinar en mi nombre. Por eso sobre el Salvador va a haber un apóstol cuando Cristo venga. Va a haber un representante, porque él dice: vosotros sois una nación santa, representantes míos ante el mundo. ¿Me sigue? Guárdese esto, no mire nada ni el reloj ahorita. Ok. Entonces, ¿dónde estuvo el problema? En la traducción de evangelio. Y la iglesia masificó: crea en el evangelio de Cristo y sus pecados son perdonados. No. Sus pecados son perdonados cuando Cristo va a la cruz del Calvario y usted recibe la sangre de Cristo, perdona sus pecados. Pero antes, y aquí viene el problema, antes, Mesías, anduviste viviendo en el reino de Dios. Antes dejaste de ver televisión por seguir al rey. Antes de ser salvo, te portaste como una reina, porque perteneces a un reino de sacerdotes. Antes. Por eso cuando Pedro, Jacobo, Juan siguieron a Jesús, primero lo siguieron, aprendieron, echaron fuera demonios. ¿En qué se movieron? ¿En la salvación o en el reino? ¿En qué se mueve usted? Si al salir de aquí, dentro de un par de minutos, va a encender su televisor a ver la UEFA y quebrarlo, este Messi, este Víctor Hugo, no sé cómo se llama el futbolista, que inútil, por gusto tanto pagar millones y mirar el gol que despreció aquí que allá. ¿Y el reino de Dios? ¿Y el reino de Dios, Raulito? ¿Y el reino de Dios, hermana? ¿Ve la mentira que nos dijeron? Conviértase a Cristo, acepte a Jesús y usted automáticamente ya se va al cielo. ¿Y el reino de Dios? ¿Y representante de Dios en el ISNA? Porque Jesús el Señor cumple su promesa. Vosotros me seréis una nación de reyes y sacerdotes. Entonces, en cuanto tú entras a mi reino, te conviertes ipso facto en un rey. Mi representante, anda al ISNA y pórtate como se portan los reyes bajo mi supervisión. Anda y vive como rey en el ISNA, en el colegio, en la fábrica, en la cocina, en el hospital, en tu lugar de trabajo. Que fue lo que Judas no pudo ver. Él esperaba un puesto en la burocracia de Jesús. Se perdió la oportunidad, Samuel, de ser representante de ese reino en el banco. Por eso es que es más fácil enseñar, Aníbal, el evangelio de la salvación que el evangelio del reino. Porque en el momento en que tú reconoces, gracias, Señor, que lo primero que Jesús enseña es el reino, tú te portas como un rey ante una reina que es tu esposa. Ella ya no es la mujer, ni la vieja ni la gorda, es tu reina. Amén. Pero como solo te han enseñado que el evangelio de la salvación, ya soy salvo, vieja. No, no eres salvo mientras no te muevas en el reino y la trates a ella como reina.
El Señor sigue cumpliendo lo que le dijo a Moisés. El problema es que la teología evangélica agarró la traducción Evangelium griega y la trajo y se la metió a usted. Y aquí hay gente que sigue creyendo que son salvos por haber aceptado a Jesús, sin vivir primero en su reino, en donde Él, Odette, es tu rey. En donde Él es mi rey. Por eso ahora cuando usted lea Malaquías va a encontrar una pregunta: si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Porque rey en hebreo significa Señor, no curios, eso es griego. Señor, Adonai, dueño, amo, todopoderoso. Hoy en la mañana el rey nos corrigió la plana. Yo había tomado una decisión y le habló a mi esposa y le dijo: ¿y a ustedes quién los autorizó a tomar esa decisión? Si yo soy el rey de tu casa, ustedes van a hacer lo que yo diga. Mi esposa me dijo: fíjate que el Señor me habló sin saber lo que iba a predicar. Yo oí: sí, Señor, tienes razón, enderecemos el camino. Entonces, voy terminando. ¿Está usted consciente de haber recibido el reino de Dios en su vida? ¿Está usted consciente que allá en Cojute, ¿dónde viven ustedes? ¿Están conscientes que en Sensunte ustedes son los representantes del reino de Dios? ¿Están viviendo como representantes del reino de Dios? Entonces, vivir el evangelio de la salvación es fácil. ¿Por qué, Ronnie? No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Soy salvo por gracia. ¿Y representante, hermano? ¿Le están enseñando eso a sus hijos, ustedes encargados de diaconado? ¿Está aprendiendo su hija que ella es representante del reino de Dios en el colegio donde estudia? ¿Eres tú representante de Dios en Simán o en la empresa donde trabajas? ¿O andas todo depaturrado ahí con pantalones, ¿cómo se llaman ese montón de bolsas? ¿Rangers? ¿Comandos? Gracias. Es que mis orejitas son tan chiquitas que... Gracias. Lo voy a agarrar aquí. Gracias. ¿Ahora entiendes que ustedes son reinas? ¿Representantes de un reino de Dios? ¿Se visten como tales? ¿Hablan como tales? ¿Se respetan como tales? Hoy se puso difícil, hermana Blanqui. Porque nos han engañado creyendo que aceptar a Jesús se limita a la salvación. Y su mensaje primario fue: el reino de los cielos se ha acercado. Empiezan a vivir como se vive en el cielo. Empiecen a caminar. Despierta tú que duermes entre los muertos. Levántate y tu luz nacerá pronto y tu luz te dejará ver. Usted no tiene que pregonar que es luz, se tiene que ver la luz en usted. Si usted vive en el reino de Dios. Entonces, cuando el Señor llama a Pedro, a Juan: vengan ustedes, vengan para acá, los voy a hacer pescadores de hombres. Quiere decir, les metió el reino de su Padre en desayuno, almuerzo, cena. Hizo un ensayo y les dijo: vayan y echen fuera demonios en mi nombre. El infierno va a reconocer que ustedes son reyes porque yo los he enviado. Vayan y el infierno los va a obedecer y va a dejar que ustedes resuciten muertos y va a dejar que hagan ver a los ciegos, caminar a los cojos, porque los van a hacer en mi nombre. Pero resulta que la iglesia ha enseñado que Jesús se limita a dar el evangelio de salvación y sigue fumando, fornicando, despreciando a los otros, amargado,
viviendo como vivía en el reino de Herodes y de Pilatos. Resulta que seguimos viviendo igual, con cóleras, enojos, odios, rencores, rechazos. Que ahí no me quieren, que aquí, que allá, que por gusto, que para qué le voy a dar mi diezmo, que aquí, que hay un montón de amarguras. Ese no es el reino de Dios, mis queridos. Ese es el reino de Roma. Ahora va a entender usted cuando lea la Biblia que Jesús dice, si te dan en una mejilla, pon la otra. ¿A quién le dijo eso? A todos que estaban oyendo el evangelio del reino, no la salvación. Denle ustedes de comer. ¿Eso dónde se hace? En el evangelio del reino, no en la salvación. ¿Ve cómo nos hemos engañado? Y que hoy el Señor está rompiendo esos esquemas religiosos que nos han hecho tanto daño y han creado iglesias elitistas con sus emblemas, sus águilas reales de pared a pared, y eso los hace sentir orgullosos. Por eso aquí no hay emblemas, ni pasteles, ni crème brûlée, y aunque me guste, hermano, no me la entregue aquí en el púlpito, métela en una bolsa y me la meten en el baúl del carro calladita a la boca, pues. No se va a parar y el pastor le traje su crème brûlée porque no me lo voy a comer, me lo voy a comer en secreto. Porque aquí el único que se honra no es el águila real, no es el águila imperial, es el rey, es el Señor de señores. Es el único que merece la honra, la gloria, el honor, el imperio, la alabanza. Eso fue lo que no entendieron los primeros. Perdón, Francho, pero usar gracias. Aleluya. El diablo siempre se mete, va, pero está vencido. Como dice mi esposa, otra vez te lo digo, diablo, estás vencido, hombre, no te metas de chute. Amén. Alégrate, Sión, porque tu rey ha venido. Alégrate, visión de fe, porque hoy estás aprendiendo realmente que el reino de Dios se ha acercado y está entre nosotros y es para nosotros. Por eso no podemos permitir que ninguna raíz de amargura se levante con nosotros, porque eso contamina el templo de Dios y mi reinado se anula totalmente. Por eso Asuero le dijo, creo que fue él que le dijo a Nehemías, ¿por qué estás triste delante de mí? No puedes estar triste. Artajerjes, ¿por qué estás triste? No puedes estar triste en mi presencia, en presencia del rey. Yo no tengo reyes así, mis reyes son sonrientes, alegres, felices, no todos amargados. Pregúntame qué tengo, nada de eso, Señor. Porque si usted entiende que somos un reino de reyes y sacerdotes, Pablo lo extiende para nuestro Dios. Y Dios te pone en la escuela de cocina para que tú muestres cómo es el reino de tu rey. Tu rey ahí no es él te paga, pero tu rey es el Señor Jesús. Por eso hiciste bien. Voy a sacar la clase de licor, pero no voy a probar ni un trago. ¿O no lo va a usar? Porque dentro de sus clases de alta cocina tiene que estudiar eso de que hacía usted, ¿verdad? Y ella dijo, no, pierdo pero no toco licor. Fue firme. ¿Por qué? Porque esa patoja nos da una gran lección. Yo sé a qué reino pertenezco. No pertenezco al reino de la escuela de cocina, pertenezco al reino de Dios. Y Él no me permite ni siquiera tocar el licor. ¿Y qué hicieron? ¿Te dieron permiso? Te aceptaron. Hágalo con limonada, pues, pero hágalo. Está bueno ahí. Y ahí hace la marufia, chiqui, puro. ¿Se atreve usted a eso? ¿Se atreve usted a eso? ¿O nos atrevemos? Voy a contarle una confidencia, ya que estoy en el fragor del Espíritu Santo. Henry y el hermano Heriberto, que son los encargados de contabilidad, vinieron conmigo. Papá,
¿podemos tomar $100 de la cuenta de la iglesia para ayudarlos para el hospital? ¿Qué les contesté? ¿Más recio? No. Los que somos representantes del reino de Dios no dependemos del reino de la tierra. No toquen dinero de la iglesia, no lo toquen. Aunque me rechine los dientes en el pasillo del hospital, sé que mi rey va a respaldar a su rey que ha sido puesto en ese momento. ¡Aleluya, rey! ¡Aleluya! Es que ellos porque son orgullosos. No, porque yo sé mi identidad, yo sé quién soy. Por eso, ¿en qué Jesucristo cree usted? ¿En un Salvador? Le falta. En que Jesús fue un hombre sabio y aquí que allá, místico y que fue a la India y que no sé qué y que no sé cuánto y abracadabra. Es el diablo también. Pero si cree en un Jesucristo como rey, usted sabe que usted ha sido puesta en ese barrio de ahí de San Marcos para representar a ese rey. Y no le puede permitir ni a su esposo ni a sus hijos que le metan basura, porque en los palacios del rey no hay basura. Me sacan eso de aquí, me apagan ese programa, me quitan ese lenguaje. Esa es la realidad del Evangelio de Jesucristo. Él vino a enseñarnos primero el Evangelio del reino. Ahora que ya los hice reyes y sacerdotes, mis queridos, y vieron cómo viven los reyes según el cielo, les cuento algo: voy a morir en la cruz. Pero ¿saben qué? Al tercer día voy a resucitar y ustedes me van a ver. Por lo tanto, váyanse al aposento alto y ahí los voy a buscar. ¿Cuántos comieron? 5,000, más no, en el primer milagro 5,000, más 5,000 esposas, ¿van cuántos? Más un hijo por familia. ¿Cuántos estaban en el aposento alto cuando llegó el Espíritu Santo? 120 que habían logrado entrar al reino. ¿Y el resto? Queremos un Jesús que nos dé de comer. Esos están aquí. Queremos un Jesús que nos pague la U. Esos están aquí. Queremos un Jesús que me pague la luz, el teléfono y la luz, y que como Bartola todavía me he devuelto. Esos aquí están. Pero discípulos que esperen en el reino, Inés, que no le pongan la mano a nadie, sino: Señor, si tú eres mi rey y yo soy tu reina, cúbreme mis gastos, rey, por favor. Te felicito, así son las reinas. Cuando estés en un hotel como la chef principal, no vas a obligar a un cristiano, sino le vas a respetar, porque vas a ver que tú eres el representante del rey ahí, y le vas a decir: a ti te eximo de eso, tú no toques licor. Por eso cuando mi esposa y yo vamos a un restaurante, ¿qué hay en el centro de la mesa? Una botella. Lo primero: ¿pueden quitar esto, por favor? No vamos a orar a nuestro rey con una representante del diablo en nuestra mesa. Quiten eso. Porque cuando usted sabe quién es, aún a él le exige que la trate como una reina. Entonces, ¿le caes mal a tu hermana? ¿Por qué no? Si ella te lo dijo. Pero me lo dijo en otro contexto. Te felicito. Cuando la iglesia, mis queridos, entienda eso, ya nadie va a salir corriendo cuando le machuque un callo, un juanete o una llaga, que sé que lo estoy haciendo ahorita. Esto sí está yuca usted. Según yo, que era solo de: soy salvo porque Cristo me salvó. Primero reino. Primero reino. Después de haber entrado al reino, ahora les cuento un secreto: voy a morir por ustedes. Lo verdadero, muchachos, es que mi Padre me mandó a derramar la sangre por ustedes, para que ustedes realmente alcancen la plenitud del reino.
el sello del reino es irnos al cielo. No es primero. Aquí en la tierra tenemos que vivir bajo ese reinado. Amén, iglesia. Empezamos el culto cantando un canto que dice algo muy bonito. Lo oí, lo canté y me lo apunté por aquí para terminar. Oiga la confesión que hacemos cantando antes de que suban los músicos. Hoy vengo a ti. ¿Qué dice? Para adorar al pastor, mi carro, mi televisor, para adorar tu nombre, Jesús. Hoy vengo a ti. Tal vez me lo ponen. Reconociendo que tú eres mi Salvador. Mi proveedor, mi sanador, primero mi Señor. Y que en mi corazón tú reinas. Los domingos, de lunes a jueves, el día de pago. ¿Cuándo dice? Por siempre, mi Dios. Entonces, déjame besar tus pies. Déjame acariciar tu rostro. Déjame sentir tu presencia, porque eres mi Rey. Dejo todo, Señor. Dejo todo porque me interesa estar contigo. Porque los reyes se reúnen con reyes, los plebeyos con plebeyos. Ahora cuando usted lea la Biblia y encuentre a Pablo diciendo, y con los tales ni comáis, ahora entiendo. Yo pertenezco al reino de Dios y este pertenece al reino de las tinieblas. No tengo nada que ver con esta persona. Amén. ¿Cómo le quedó la teología? ¿Qué dice mi hermana? La han tenido engañada, ¿verdad? Acepte a Jesús y usted se va, si se muere hoy, se va directo al cielo. Sí, pero si está en la cruz. ¿Qué le dijo el Señor al de la cruz? ¿Dentro de un año estarás conmigo? ¿Cuándo? ¿Pero dónde estaba el ladrón? ¿Podía ir a fumar otra vez? ¿Podía ir a su billar? ¿Podía ir a su club de baile? Y ¿podía ir? No podía, ¿por qué? Si usted no está clavado al reino de Dios, no espere irse hoy mismo. Por eso esa famosa preguntita que le hicieron, si usted se muere hoy, ¿a dónde va? ¿Ve? Acepte a Jesús, pero no lo clavan, no lo meten al reino. Entonces vaya, gloria a Dios, vaya a sentarse y deje que el Señor haga el resto. Él no te va a quitar el cigarro, mi hermano. Él no te va a quitar el mal carácter. Él no te va a quitar el sabor a centavo. Eso te lo quita sabiendo. Las reinas no se pueden dar el lujo de andar con sabor a centavo en la boca. Las reinas no gritan. ¿Qué hizo Esther cuando buscó el favor del rey? Calladita la boca se paseó por ahí. Y el rey platicando y toda la cosa, y volvió a pasar otra vez callada la boca. Poneme atención, viejo, poneme atención, gordo, la pucha, ni me miras a ver ahí, está pasando ahí, como que si nadie no me miras. La reina no hizo eso. ¿Aló? La reina solo caminó. Cuando de repente el rey dijo, Reina Esther, y le extendió el cetro. ¿Qué te pasa, mi amor? Te veo caminando ahí, ¿qué te pasa? Ven para acá. Porque los guardias ya estaban con la lanza lista. Que nadie se acerca al rey sin su permiso. ¿Y de quién se trataba? ¿De una plebeya? De la reina. Hermana, cuando usted quiere algo con su esposo, no lo pellizque. Oye, ponme atención. No, tranquila. Si usted es reina, tiene que ser oída por un rey. Nada de que, por favor, no me dejes. No, si te vas, yo no soy nada sin vos. Pues ni modo. Las reinas no hacen eso. La reina solo pasó.
Y cuando llegó el momento, el rey le dijo: reina Esther, ¿qué pasa? Aquí está mi cetro, acércate. Y la jaló. Y los guardias volvieron a guardar sus lanzas. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te doy. ¿Qué significa? Hasta el cheque que te endosé, más la mitad del otro te doy. A ver, un lapicero ahí. ¿No les ha caído el cheque todavía? ¿Ve? Y la reina salvó a su pueblo. En otra mesa, el rey le pregunta: ¿por qué estás triste? Y dice: temblé en ese momento. Y la reina estaba ahí. Me imagino que la reina le dijo al rey: atiéndelo. ¿Qué necesitas? Ah, pero ¿quién intercedió? La reina. Las reinas son intercesoras. Las plebeyas son las gritonas. No te reportaste, mira, afligida estoy, mira, espuma, me estás echar ahí. No, no, no. Si usted no es, eso es para las plebeyas. Las reinas guardan su linaje. A ver, quiero ver tu celular, quiero ver. Eso. ¿Y esta mujer quién es? No, hombre, si es mi hermana. Ah, es que yo creo. No. Amén, iglesia. Entonces, ¿en qué Jesús cree usted? ¿En el Jesús griego, en el filosófico, en el milagrero o en el Rey del universo? Si usted cree en que Él es el Rey, por eso a mí me gusta adornarlo a veces y le digo: Su Majestad, ¿me puedes poner atención, por favor? Pero ¿quién se está acercando ahí a las 2, 3 de la mañana? Un rey que Él nombró rey. Pero no me acerco altanero, no. Como Él es el Rey de reyes, Señor, vengo a buscarte, por favor. No te vengo a pedir dinero, quiero tu paz, quiero tu reino, que tu reino venga a mí, Señor. El dinero es añadidura. ¿Acaso no dijo Él: buscad primeramente a Messi y sus ayudantes? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. El reino, algo que la iglesia casi no enseña, hoy ha sido descubierto para usted. Dele un aplauso a Jesús. Nos ponemos de pie. Y creo que es un buen momento para decirle: Señor, perdóname. Fui mal enseñada o mal enseñado. No estoy viviendo en tu reino. He creído que la salvación era lo principal de tu misión. Y ahora, Señor, endereza mis caminos. Por eso dijo el Señor a través de su profeta: porque mis caminos no son tus caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos. Mis caminos son más altos que los tuyos, y mis pensamientos más altos que los tuyos. Porque según nosotros, hermanos, con la salvación ya es suficiente. Y seguimos destruyendo el reino de Dios, Villalobos, por ignorar esta gran verdad. Por eso la gente que nos conoce, ¿creen en Jesús? No ven su reino en nosotros. No ven su reino en nosotros. Y si usted examina la oración modelo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, venga tu reino. No tu salvación, tu reino, Edgar. Tu reino. Tu reino. Señor, muchas gracias. Gracias por esta tremenda revelación que mueve cimientos, que bota conceptos, que como efecto dominó nos damos cuenta que hemos estado viviendo engañados
Porque si bien es cierto el contexto cuando tú viniste a la tierra era opresivo por los romanos, bajo un pueblo, Señor, bajo la bota romana, en pobreza, en miseria social, en miseria militar, en miseria política. Hoy tu pueblo sigue exactamente igual. Los impuestos nos agobian, los descuentos de sueldo nos dejan en la pobreza, los precios de la canasta básica están en aumento, las casas cada vez se ponen más caras, nuestros gobernantes nos oprimen, nuestras autoridades políticas, Señor, se burlan de nosotros, se embolsan el dinero del pueblo, se enriquecen injustamente. No hay ninguna diferencia, Señor, entre los romanos que tú encontraste aquí en el tiempo y los salvadoreños, los hondureños, guatemaltecos. Mira mi presidente, Señor, allá en Guatemala, poniendo en peligro de una guerra civil mi país por enriquecerse injustamente. ¿Cuál es el contexto de hoy para nosotros?